Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar. Y si no toca hacerlo con las armas en las manos, saldrá nuestro ejército. Ha amenazado de muerte al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Una intervención militar en Venezuela para poner fin a la crisis actual albergaría peligros aún peores para los derechos humanos y podrían redundar en un clima de mayor represión. Existen voces de la política internacional que piden una intervención militar en Venezuela, alegando que esa es la única salida posible a la crisis en el país. El presidente estadounidense habría dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa, refiriéndose justamente a toda esa posibilidad, mientras que por otra parte la líder opositora venezolana María Corina Machado habría asegurado a un medio de comunicación que la única estrategia que queda en Venezuela es una intervención internacional. Señores, un llamamiento a la entrada de un ejército extranjero a Venezuela conlleva la posibilidad de un conflicto militar de dimensiones mayores, según habrían dicho algunos expertos. Si recordamos la intervención militar en Panamá en 1989, supuestamente iba a ser una operación relámpago, sin embargo, fue de larga duración y cobró la vida de miles de civiles. Esa también sería la consecuencia en Venezuela, independientemente de si uno está de acuerdo o no con el gobierno de Nicolás Maduro. Una intervención militar extranjera estadounidense sería la peor opción y agravaría la situación de los derechos humanos en el país. Habría sostenido quienes escriben el argumento de una intervención militarizada como posibilidad para resolver la crisis. Alegan que la situación humanitaria debido a la violación masiva de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, así lo exige la Corte Penal Internacional de La Haya, quien está investigando a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, aunque aún no ha decidido si hay motivos para un juicio en su contra. El objetivo de una intervención militar sería, según la oposición, forzar a Maduro a abandonar el poder y así poder convocar nuevas elecciones, pero afirmar que la única solución para defender los derechos humanos en Venezuela es la entrada de soldados de un ejército extranjero con el peligro latente, por ejemplo, de ataques aéreos, resulta realmente bastante paradójico, ya que sería justamente la población civil la que saldría más perjudicada y perdería sus derechos más fundamentales. Así lo habían dejado claro, señores. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más de la información. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y está muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si es necesario. Para defender el territorio de Venezuela, defender la patria y la soberanía. Maduro no se quedó tranquilo frente a la amenaza y ordenó el despliegue de aviones, tanques y unos 200.000 soldados, además de 700.000 reservistas y civiles armados para realizar ejercicios militares que fueron televisados. Una intervención militar siempre alberga el peligro de que el Estado que es intervenido por potencias extranjeras se defienda de ella y con eso se produzcan más violaciones a los derechos humanos. Eso empeorará la situación de los derechos humanos, habían dejado claro algunos analistas. Nicolás Maduro apenas permite que llegue ayuda humanitaria al país y sigue echándole la culpa de la debacle a una guerra económica, mientras la oposición responsabiliza al gobierno. Una de las grandes opositoras que siempre ha estado en contra de todo esto y a favor de que ocurra la intervención militar es la directora del 2020, María Corina Machado. Escuchemos qué fue lo que dijo. Pero y continuamos con más noticias importantes. Por ser grandes amigos de la Venezuela libre. Esa Venezuela que hoy está de pie y decidida a derrotar un Estado criminal que de manera intencional ha traído el hambre, la miseria, la violencia y la muerte a nuestra tierra y con ello provocar este éxodo de millones de venezolanos que de manera desesperada han sido acogidos entre otros países en la Argentina. Ese Estado criminal que ha demostrado que no está dispuesto a dejar el poder en Venezuela, sino con la aplicación concertada y decidida de fuerzas internas y externas, que asumimos el desafío histórico y la responsabilidad ética de parar la muerte y la destrucción de una nación. Seguimos con más de lo que dijo María Corina Machado. Sin demora. Son las horas más oscuras, las horas más peligrosas, las horas donde hemos visto la crueldad, el coraje, el cinismo y la maldad. Pero son también las horas más luminosas, las horas del coraje, las horas de una ciudadanía unida que lo ha arriesgado todo y que ha cooperado y ha sido solidaria y generosa para defender a cada uno de aquellos venezolanos perseguidos, atacados, brutalmente humillados.
Las obras de la cooperación y la solidaridad en personas como ustedes, que han tenido la visión de llamar las cosas por su nombre, el coraje de arriesgar sus posiciones por la defensa de los valores superiores de la República y de la humanidad. Bien, y continuando con más noticias internacionales, Estados Unidos responde luego de que el presidente mexicano se negara a asistir a Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas despega este lunes en Los Ángeles con fuertes turbulencias tras la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como la deserción del presidente de México de este encuentro, en el que la crisis migratoria es el plato fuerte. No voy a la cumbre porque no invita a todos los países de América, y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, había dicho el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pese a que el mandatario estadounidense Joe Biden le instó a asistir. En su lugar estará el canciller Marcelo Ebrard. Washington confirmó el lunes que no invitará al encuentro a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estados Unidos sigue manteniendo reservas sobre la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, dijo un medio de comunicación un funcionario del gobierno de Biden al explicar la decisión. Tenemos que respetar la tradición democrática de la Cumbre de las Américas, sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, quien también participa de una reunión de la sociedad civil en el marco de la Cumbre de Los Ángeles. El diplomático habría dicho que Venezuela estará representada por un delegado de Juan Guaidó, líder opositor a quien Estados Unidos y unos 50 países más reconocen como el presidente interino del país de Venezuela. La cita de los líderes del continente comienza este miércoles y con ella la oportunidad para los gobernantes de alcanzar acuerdos. Sin embargo, desde la antesala el foro generó controversia. Realmente a mí me sorprendió un poco que en la lista no estuvieran sobre todo Cuba y Venezuela, porque la ruta que se había venido trazando por la administración Biden era aminorar, paliar un poco las medidas contra Cuba. La exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua hizo que otros gobiernos cuestionaran si se trata de una cumbre para todas las Américas o solo de los aliados de Estados Unidos. Que no voy a asistir a la cumbre. El presidente de México y otros países decidieron no ir, pero este podría no ser el mayor reto para Estados Unidos. Lo que evidencia esta Cumbre de las Américas es la falta de liderazgo y poder de convocatoria que tiene Estados Unidos en toda la región de las Américas. Algunos analistas ven la Cumbre de las Américas como la gran plataforma para que Washington muestre su plan para el hemisferio. Mientras la región busca soluciones a sus problemas, el presidente Joe Biden enfrenta en casa los estragos del COVID-19. El evento ya es un fracaso neoliberal que aísla y desconecta a Estados Unidos de nuestra América. Se conocen presiones y chantajes, habría escrito en la cuenta de Twitter el canciller cubano Bruno Rodríguez. El presidente Miguel Díaz-Canel ya había dicho que no asistiría, mientras que por su parte el líder disidente cubano Manuel Cuesta Morúa denunció en su cuenta de Twitter que el gobierno impidió el viaje de opositores a la cumbre, un régimen excluyente que protesta cuando le excluyen. Sostuvo los presidentes de Honduras, Xiomara Castro, quien se alineó con AMLO, y de Guatemala, Alejandro Yamatei, cuya gestión ha recibido duras críticas de la Casa Blanca. Ya anunciaron que tampoco asistirá el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien canceló el lunes su viaje tras dar positivo al COVID-19. El presidente de Bolivia, Luis Arce, también ha dicho que no viajará a Los Ángeles si no van todos, mientras el bloque de 14 naciones del Caribe también han puesto en duda su presencia. Asistencia a Ucrania en la guerra contra Rusia y un índice inflacionario histórico. No nos olvidemos, por ejemplo, que hay muchos que caracterizan a África como el continente de la pobreza, pero también a América Latina como el continente de la desigualdad. China está encontrando un espacio de influencia en el hemisferio con la meta de poner en duda la hegemonía de Washington. Semanas antes de que el Caribe anunciara que no iban a ir a la cumbre, y estoy hablando de 1 o 2 semanas antes, hubo una cumbre con el canciller de China, de todos los países del Caribe, virtual, donde claramente a eso hay que sumarle las iniciativas por parte de la CELAC para acercar a China al grupo de países de América Latina.
Durante la semana habrán reuniones de la sociedad civil, encuentros académicos y de líderes empresariales. Las plenarias presidenciales están previstas para el jueves 9 y el viernes 10. La cumbre, que concluirá el viernes y se celebra con la guerra en Ucrania como telón de fondo, permitirá a Biden reunirse con algunos de sus colegas, como el brasilero Jair Bolsonaro, quien tiene previsto llegar el jueves. Caminaremos por nuestra libertad. Una caravana con miles de migrantes de Venezuela, Honduras, Nicaragua y otros países salió este lunes bajo una intensa lluvia desde Tapachula, en el sur de México, con la intención de recorrer a pie más de 3.000 kilómetros para llegar a Estados Unidos. Le decimos a los mandatarios de los países que hoy se reúnen en la Cumbre de las Américas que las mujeres y los niños migrantes, las familias migrantes, no somos moneda de cambio de intereses ideológicos y políticos, habrían declarado a un medio de comunicación. El principal diplomático estadounidense para el hemisferio occidental aseguró que Washington es el mejor aliado de la región, pero formuló una advertencia. Estados Unidos no dice que los demás países no deberían de tener relaciones comerciales con la República Popular de China, sino que deberían entrar en esas relaciones con los ojos abiertos. Bien, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal.